¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre ecuaciones diferenciales. Bueno, otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, vos acordate que todo esto está siempre basado en la síntesis de Ricardo, ¿sí? La síntesis oficial de la cátedra. Y bueno, Ricardo arranca con un comentario inicial que nos recuerda un poco algunas cosas de Análisis 1 que nosotros sabemos que están un poquito flojas en general, ¿sí? Y bueno, justamente para eso tenemos esta parte del video, ¿sí? Sea igual f de x derivable en R. ¿Sí? Se llama diferencial de f en el punto x con incremento delta x, pero si querés no lo leas esto, ¿sí? Denotado diferencial de f justamente en el punto x con incremento delta x, o a veces si adoptamos que delta x es h, diferencial de f en el punto x con incremento h, ¿sí? O simplemente diferencial de f de x, ¿sí? Bueno, y acá viene cuánto vale, digamos, o sea, diferencial de f en la abscisa x con un incremento delta x, podría leerse esto, ¿sí? Bueno, esto se calcula como f' de x por delta x, ¿sí? Y bueno, yo sé que a veces hay un pequeño inconveniente con esto, entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo trivial, ¿sí? Pero bueno, a veces con los ejemplos triviales se termina de entender, ¿sí? Y vos suponete que f de x fuera x cuadrado, ¿sí? Eso es una función derivada de un R. Que f de x fuera x cuadrado, ¿sí? Y que x0 es 1, ¿sí? Que x0 es 1, o sea, acá la x, viste que para cada x, bueno, vamos a poner para x0 igual 1 como un ejemplo, y que delta x es 0,2, un ejemplo trivial. Bueno, entonces, por ejemplo, la gráfica de la función igual f de x por la parte positiva, digamos, l de las x es una parábola así, todo el mundo sabe esto. Y bueno, si x0 fuera 1, ¿sí? Bueno, y delta x fuera 0,2, este sería 1,2, ¿no es cierto? Este es 1 y este es 1,2. Y bueno, ¿cuánto vale el diferencial de f en esta abscisa, o sea, en x0 igual 1, y con este incremento, 0,2? Bueno, acá dice cuánto vale, ¿ves? Vale f' en x0 por delta x. Bueno, f' ¿cuánto vale? 2x, no hay ninguna duda, y cuando lo evaluamos en x0 igual 1, porque sería f' en x0, 2 por 1, 2. O sea, acá queda 2 y por delta x. Delta x es 0,2, 0,2. Entonces, bueno, 2 por 0,2 te queda 0,4. O sea, el diferencial de f en x0 igual 1 y con un incremento de 0,2 es 0,4. Ahora, ¿qué representa esto? Bueno, no hay ninguna duda que vos entendés que si esta recta, digamos, tiene pendiente 2, ¿sí? Tiene pendiente 2, y vos incrementás 0,2 en las abscisas, lo que incrementás en las ordenadas, ¿sí? Al pasar de x0 a x0 más h, pero por la recta tangente, digámosle, ¿sí? O sea, calculo esta ordenada y calculo esta ordenada y calculo esta diferencia, ¿sí? Bueno, obviamente vos sabés muy bien que es el incremento que hacen las abscisas por la pendiente que tenga esta recta. Como la pendiente es 2, ¿sí? Y el incremento que dimos en las abscisas es 0,2, esto me da 0,4. O sea, esta distancia de acá, ¿sí? Es 0,4. No es exacta f de x0 más delta x menos f de x0. Ves que da más, por ejemplo, en este caso, para este gráfico, ¿sí? Pero bueno, te dice, o te explicamos acá con un ejemplo súper sencillo, cuánto es el diferencial de f en una abscisa y con un determinado incremento. Bueno, usando la notación más simple, diferencial de f de x acá, ¿sí? Y como f de x se puede escribir como y, podemos escribir diferencial y. Bueno, entonces f'x por delta x, f' de x por delta x, ¿sí? Ahora vos suponete que agarrás justo como función f de x, o sea, igual f de x, a la identidad igual x, ¿sí? Bueno, entonces acá ¿qué tendríamos? Bueno, en vez de diferencial de y, ¿sí? Como y es x, podríamos poner diferencial x, ¿no? Diferencial x. Y acá f' de x, ¿cuánto sería? Bueno, 1, porque la derivada de x es 1, ¿sí? Por delta x. Entonces vos fíjate lo que obtenemos acá. 1 por delta x es delta x, obtenemos que diferencial x es igual a delta x, ¿sí? Diferencial x es igual a delta x. O sea, un incremento en la variable independiente es lo mismo que el diferencial de x, ¿sí? Y de aquí obtenemos lo siguiente, ¿verdad? Que diferencial y, de acá, ¿sí? Diferencial y, es f'x, y como acabamos de ver que delta x es igual a diferencial x, es igual a diferencial x. Que ahí Ricardo nos pone que es la expresión analítica del diferencial, ¿sí? Pero digamos que
es importante que guardes esta idea, digamos, que diferencial y es f'x por diferencial x y también es f'x por delta x. En vez de, se puede cambiar diferencial x por delta x. ¿Está bien? Entonces, bueno, te borro acá un poquito porque necesitamos una pequeña continuación, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Si f'x lo escribís como y', la derivada la escribís como y', como y es f de x, en vez de escribir f'x escribimos y' diferencial x, obtenemos que diferencial y es y' diferencial x. Que esta es una fórmula típica, ¿sí? De cambio de variables, ¿sí? Diferencial u igual u'x diferencial x, ¿sí? Y bueno, siguiendo un poquito más, ¿sí? Acá te cuenta Ricardo en la síntesis S6, ¿sí? Que Leibniz es junto con Newton el otro matemático que descubrió o que inventó este cálculo infinitesimal, ¿sí? El cálculo diferencial integral. Y bueno, él utilizaba esta notación, mira. Para la derivada escribía dy sobre dx, ¿sí? Dy sobre dx. Pero hay que entender una cosa, Esto no es una cuenta, ¿sí? O sea, esto sí ya acabamos de ver cuánto vale, ¿no es cierto? Acabamos de hacer un ejemplo, ¿sí? De cuánto vale diferencial de y' x por diferencial x, que acuérdate que diferencial x se puede cambiar por delta x. O sea, yo esto sí sé cuánto vale. Vos dame la abscisa y el incremento y yo te digo cuánto es el diferencial. Eso no hay duda. Ahora, esto que está acá, no es un cociente, ¿sí? O sea, es una notación. Y' Leibniz lo anotaba dy sobre dx. Es una notación, ¿sí? Pero claro, vos me vas a decir, pero Martín, déjate en bromar, acá pasalo multiplicando y obtenemos esta notación. Sí, es cierto. Si vos lo pasaras multiplicando como si fuera un cociente, ¿sí? Obtendrías de esta notación esta igualdad, ¿sí? Pero son conceptos totalmente diferentes. Esto es la derivada de una función, ¿sí? Y esto es el diferencial de y, que es y' de x diferencial de x. Lo que pasa es que acá tenemos una relación, ¿sí? Entre estos dos conceptos. O sea, tenemos que diferencial y es y' diferencial x, es esto que acá estamos explicando súper en detalle cuánto vale, ¿sí? Para cada x y para cada incremento, ¿sí? Esto es una cosa. Y esta es otra notación muy sugestiva, digamos que y' se anota como dy sobre dx. Pero bueno, hay que entender que son dos conceptos totalmente diferentes. Esto es la derivada de una función, ¿sí? Y esto es el diferencial de y, ¿sí? Que es y' x diferencial x, ¿sí? Pero digamos que en español, ¿cómo se pasa de acá a acá? Y lo pasas multiplicando, pero no existe pasar multiplicando porque esto no es un cociente, ¿sí? ¿Y cómo pasas de acá a acá? Y lo pasas dividiendo. Pero bueno, no es que cuando vos pasás dividiendo esto, entonces te quedó la derivada. No, está bien, pero bueno, retengamos, digamos que son dos conceptos diferentes. O sea, la derivada y el diferencial que acabamos de explicar bastante en detalle, por lo menos para nuestros objetivos. ¿Está bien? Igual esto se va a aclarar ahora en un cachito, vamos a retomarlo otra vez. Nos vamos entonces ahora a unos conceptos básicos, ¿sí? Que necesitamos para ecuaciones diferenciales. Definición. Expresión diferencial es toda expresión que contiene variables y sus derivadas o diferenciales, ¿sí? Vamos a adoptar eso como una definición de expresión diferencial. Y ecuación diferencial es toda ecuación, digamos, va a tener una igualdad que contiene expresiones diferenciales. Nos interesa más esta, la definición de ecuación diferencial. Vamos a dar algunos ejemplos. Mira. Esta es una ecuación diferencial, ¿sí? Porque es una ecuación al igual, ¿sí? Que en cada lado del igual, digamos, tiene una expresión diferencial, porque es una expresión que contiene variables, ves acá y x, ¿sí? Y sus derivadas, en este caso tiene solo derivadas, de primer orden, de segundo orden. Esto también, por el mismo motivo, es una ecuación diferencial. Esto también, pero porque tiene diferenciales en vez de derivadas, ¿no es cierto? X por y diferencial x más x cuadrado y diferencial igual 0. Es una ecuación diferencial al igual, ¿sí? Y esta también es una ecuación diferencial. Es una expresión que contiene a variables, a la x, la y, acá está la y, la z, y a las derivadas parciales, ¿sí? De z con respecto a x y con respecto a y. Bueno, entonces las tres primeras ecuaciones, estas que están acá, ¿sí? Se llaman ordinarias porque se supone que, acá por ejemplo, se supone que la y depende de x, ¿sí? Que la y depende de una sola variable, que la incógnita y depende de una sola variable y se llaman ordinarias. Por el contrario, acá se supone que la incógnita z depende de dos variables, ¿ves? Depende de x y de y, por eso tiene derivadas parciales respecto de x y de y.
Bueno, estas se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esto se estudia en análisis 3. Esto se estudia en análisis 3, así que no nos importan, las eliminamos ya mismo. A nosotros nos importan las ecuaciones diferenciales ordinarias e inclusive nos importan las de primer orden, pero como todavía no definimos el orden, no nos adelantemos. Bueno, definición. Orden de la ecuación diferencial es la derivada de mayor orden que figura en ella, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo acá el mayor orden de derivación es 2, es decir, segunda y prima, ninguna derivada, bueno, entonces es de orden 2. Acá 1, orden 1. Y esta es de orden 1, pero vamos a decir, y bueno, acá donde está la y', ¿está bien? Bueno, vamos a hacer una vez más un poquito lo que hicimos al comienzo, ¿sí? Que para eso lo hicimos, pero digamos que para la tercera, vos acordate que uno puede cambiar diferencial y por lo que es, ¿sí? Diferencial y lo podemos cambiar por y' diferencial x, ¿no es cierto? Creo que podemos cambiar por y' diferencial x. Entonces, si acá sacás factor común, ¿sí? Si acá sacás factor común, te queda xy más x cuadrado y por y', todo diferencial x. Y este es un incremento que podrías pensar que es delta x, ¿sí? Esto es un incremento de la variable independiente. Entonces, si para todo incremento de la variable independiente esto tiene que dar 0, bueno, tiene que ser esto 0, ¿no es cierto? Que tiene que ser esto 0. Pero claro, fíjate lo que pasó. Digamos que se fueron los diferenciales y apareció derivadas. Digamos, esa que aparece y', acá no aparece, pero digamos, es la función y, acá aparece la derivada. Y si esto tiene que ser 0, tiene que ser esto 0. Y mirando acá, yo reconozco que el mayor orden que aparece es 1. Y entonces esta ecuación diferencial tiene orden 1. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar ahora con una definición más, ¿sí? Solución de una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Bueno, solución de una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Acordate, las que no son en derivadas parciales, las únicas que nos importan, es toda relación entre sus variables que satisface la ecuación, ¿sí? Muchas veces resolver una ecuación diferencial significa hallar la o las funciones que sustituida en la ecuación la convierte en una igualdad. ¿Está bien? Bueno, y a partir de ahora nos restringiremos a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿sí? O sea, si bien se menciona, por ejemplo, recién mencionamos la de orden 2, durante nuestro curso vamos a restringirnos a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y bueno, después le vamos a dar una forma bastante más general cuando estudiemos otros conceptos. ¿Está bien? Dos definiciones más. Se llama solución general, SG, solución general, a una relación entre las variables que satisface la ecuación y contiene una constante arbitraria esencial C. Ahora con unos ejemplos se va a entender bien qué queremos decir con esto, ¿sí? Y solución particular, SP, solución particular, es toda solución que surge de dar un valor específico a C, ¿sí? O sea, por ejemplo, C igual a 1, bueno, entonces pasa uno a tener una solución particular, la que se obtiene dándole a C la constante 1. ¿Está bien? Bueno, entonces la idea es la siguiente, mira. Las ecuaciones diferenciales de primer orden, como son las únicas que nos van a importar, bueno, se puede pensar que son una expresión de la forma, ¿sí? Xy y' igual 0, ¿sí? Xy y' igual 0, pues claro, tiene a la variable independiente x, a la función incógnita y a su derivada, igual 0. En algunos casos puede llegar a faltar x, puede llegar a faltar y, ¿sí? Pero digamos que en principio podemos pensar que esto es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Resolver una ecuación diferencial significa hallar, acá dice, ¿ves? Toda relación, ¿sí? Solución de una ecuación diferencial es toda relación entre sus variables, xy, y solución general es toda relación entre sus variables que contenga una constante arbitraria c, ¿sí? Entonces, en principio, fíjate, si no estuviera c, phi de x igual 0, ¿qué sería? Una curva, ¿no es cierto? Sería una curva en el plano. Y bueno, si yo le pongo c igual 1 sería otra curva, y si le pongo c igual 2 sería otra curva. Entonces, en general, la solución de una ecuación diferencial, ¿sí? Es un haz de curvas uniparamétrico, en el sentido de que tiene una constante arbitraria c, ¿ves? Tiene una constante arbitraria esencial c. Y cuando a c le das un valor específico, ¿sí? C sub 0, por ejemplo, bueno, tenés una solución particular de la ecuación diferencial.
Vos me vas a decir, Martín, me perdí un poquito. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo. Acá Ricardo nos pone un ejemplo muy bueno. Y igual xy' más y' cuadrado. ¿Está bien? Esta ecuación diferencial es de orden 1. Es de orden 1 porque el mayor orden que aparece, ¿sí?, de la derivada es 1. ¿Sí? Fíjate que podrías pasar todo para acá, podrías pasar todo para la izquierda y que esté igualado a 0. O sea que es un ejemplo de una ecuación diferencial. Bueno, la solución general son todas las funciones de la forma cx más c cuadrado. Cx más c cuadrado. ¿Sí? Y una solución particular, por ejemplo, se obtiene dándole a c igual 2. Si le doy c igual 2 me queda y sub p igual 2x más 4. ¿No es cierto? Pero bueno, pues se puede estudiar un poquito más este ejemplo. Se puede sacarle un poquito más el jugo a este ejemplo. Mirá, veamos que realmente es una solución esto que está acá de esta ecuación diferencial. A ver, vamos a ver, nos propone Ricardo que la solución es esto. Por supuesto, vamos a estudiar cómo se llega a la solución, pero por ahora veamos que esto es solución de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que esto es solución de esto? Bueno, hay que derivar, por ejemplo, porque acá aparece la derivada, y cuando yo derivo la variable y, ¿sí?, la función y con respecto a x, que dice cx más c cuadrado, cuando lo derivo obtengo y' igual c. ¿No es cierto que obtengo y' igual c? Bueno, entonces vamos a ver si cuando yo sustituyo todo esto acá, ¿sí?, tanto y como y', esto se convierte en una igualdad. ¿Y qué es? Bueno, acá dice cx más c cuadrado. O sea, este lado queda cx más c cuadrado. ¿Y este lado cuánto queda? Bueno, queda x por y', pero y' es c, o sea que me queda cx, x por c, ¿no es cierto? ¿Sí? Más y', y' es c cuadrado, ¿ves? Entonces me da un igual, obviamente, solamente está cambiado de lado, digamos, c por x, ¿sí? Así que esto efectivamente es una solución de esto y es una solución general, porque contiene una constante arbitraria c, ¿sí?, esencial, digamos. Y bueno, por supuesto que, como para todo c lo verificamos, para c igual 2, que me queda 2x más 4, por supuesto que también lo verifica. ¿Está bien? Bueno, y algunas veces hay alguna solución media extraña, digamos, llamada solución singular, que no se obtiene de dar un valor específico a C. ¿Sí? O sea, no se obtiene. Es cualquier solución que no está incluida en la solución general. O sea, vos le das todos los valores a C cualquiera, ¿sí?, y no se obtiene la solución singular. Por ejemplo, y igual menos x cuadrado sobre 4 es una solución singular de esta ecuación diferencial. Ahora vamos a ver, mira. A ver, vamos a ver si podemos hacerlo mentalmente, ¿sí? ¿Cuánto me queda y? Bueno, y sería menos x cuadrado sobre 4. O sea, esto acá me queda menos x cuadrado sobre 4. Cuando pongo y' acá, me queda x por x, o sea, x cuadrado, pero sobre 2. O sea, me queda menos x cuadrado sobre 2 más, concentrate, menos x cuadrado sobre 2 más esto al cuadrado. Bueno, el menos se va, por supuesto, por el cuadrado y me queda x cuadrado sobre 4. Entonces me queda menos medio más un cuarto, o sea, me queda menos un cuarto y de x cuadrado. Bueno, entonces esta función también es solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Y claramente esta función no se obtiene de dar un valor específico a esta constante c, porque ves que acá dice c cuadrado, no dice x cuadrado. O sea, vos por mucho valor que le des a c acá, no vas a salir de una recta, y acá tenemos una parábola. ¿Está bien? Pero se le puede sacar un poquito más el jugo a este tema para explicar todos los conceptos que estamos estudiando. Mirá, esta es la gráfica de varias funciones que yo le di valor específico a c. Por ejemplo, si le doy a c igual 1 me queda x más 1. ¿Veis? Acá está, igual a x más 1. Esta es una solución, igual a x más 1. Si le doy c igual 2 me queda 2x más 4. Acá está, 2x más 4. 2x más 4. Si le doy c igual menos 2 me queda menos 2x más 4. Menos 2x más 4 porque como está más c cuadrado me mata el signo. Bueno, acá me queda menos x más 1, ¿sí? Hay un montón. Acá tenemos varias soluciones. Por supuesto, son infinitas, ¿sí? Hay que darle todos los valores a c. Yo le doy algunos valores naturales, digamos 1, 2, 3, pero C recorre en principio todos los números reales. A medida que C recorre todos los números reales, estas rectas, digamos, ¿sí?, dibujan infinitas rectas. Acá yo dibujé 4, ¿sí? Ahora, lo que ocurre, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué aparece una solución singular? Es como que todas estas rectas, mirá, todas estas rectas, es como si se apoyaran sobre esta parábola, ¿no es cierto? ¿No es cierto que es como si se apoyaran sobre esta parábola? Entonces ahí es que aparece esta solución
media extraña que se llama solución singular, ¿sí? No es de fundamental importancia para nuestro curso, pero es bueno que sepas que alguna solución se puede llegar a escapar que no se obtiene de dar un valor específico a la constante en la solución general. ¿Está bien? Y bueno, tenemos una maravillosa animación para entender esto bien. ¿Ves esto que está en magenta o fucsia? ¿Sí? Esto que está acá es la parábola y igual a menos x cuadrado sobre 4. Esta es la gráfica de la función y igual menos x cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y acá hay algunas que yo te escribí antes, ¿sí? Pero si te acuerdas que era cx más c cuadrado, bueno, acá le puse ax más a cuadrado, ¿sí? Y ahora voy a hacer variar a. Cuando hago variar a, mira lo que ocurre, mira lo que ocurre. Me recorre todas las rectas, ahora es un continuo de rectas. Yo antes dibujé 4 porque obviamente, si no, termino el día del arquero, ¿no? Pero ves que todas las rectas se apoyan de alguna manera sobre la parábola. Bueno, sobre esa parábola que se apoyan es como si esa parábola las envolviera, ¿sí? Es como si esa parábola las envolviera y esa envolvente que se llama, ¿sí? Bueno, muchas veces es una solución singular. No es de fundamental importancia para nuestro curso, pero bueno, es bueno que sepas que hay toda una teoría de soluciones singulares, etcétera. ¿Está bien? Bueno, entonces seguramente te haya quedado mucho más claro lo que queríamos decir en este gráfico con esa animación, ¿sí? Bueno, vamos entonces ya ahora a aprender cómo se resuelve un determinado tipo de ecuación diferencial que se llama ecuación de variables separables, ¿no? Entonces vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden de variables separables, ¿sí? Definición. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria es de variables separables si es de la forma h de i diferencial i igual a g de x diferencial x, ¿sí? Bueno, para resolverla, ¿sí? Simplemente integramos ambos miembros, ¿sí? Integramos ambos miembros, h de i diferencial i integral igual a integral de g de x diferencial x, ¿sí? Ahora uno ya va a ir al cálculo, a la resolución, ¿sí? No tanto al concepto, no es que acá tenemos que poner donde dice i f de x y donde dice diferencial i, f' de x diferencial x y que uno se convenza de toda la, digamos, lo que hay atrás. Ya queremos resolver y justamente el cálculo infinitesimal viene a ayudarnos a resolver eso, ese cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, integramos ambos miembros. De este lado dice diferencial y acá dice diferencial x, bueno, integramos ambos miembros con respecto a la variable que aparezca, ¿sí? Bueno, y esto, la primitiva, por ejemplo, del lado izquierdo o del miembro izquierdo lo podemos escribir h mayúscula, ya que estamos. Siempre la mayúscula hace de primitiva, ¿no? H de i más una constante, ¿no? Y la del lado izquierdo, g de x, pongámosle g mayúscula de x más otra constante. Entonces uno podría decir, mira, Martín, hay dos constantes. Claro, pero viste que decía esenciales. Entonces, la A la podemos pasar restando, ¿sí? O sea, B menos A llamarlo C, y obtenemos h de i igual a g de x más c como una solución general de esta ecuación diferencial ordinaria de variables separables. ¿Por qué se llama de variables separables? Bueno, porque el miembro izquierdo tiene todas i, digamos, y el miembro derecho tiene todas x. Cuando estén separadas las variables, integrás ambos miembros y se terminó. En la práctica, uno pone una sola constante del otro lado y chao. ¿Está bien? Por supuesto que tenemos un ejemplo. ¿Sí? Por supuesto que tenemos un ejemplo. Y bueno, vamos a ver este ejemplo que nos pone Ricardo en la síntesis S6. ¿Sí? Hallar la solución de i por i' menos 6x igual 0 y de 0 igual 4. Entonces yo veo esto y digo, bueno, pará, esta no está claramente escrita de esta manera. ¿Cómo consigo yo pasar de acá a una ecuación diferencial? Esto es una ecuación diferencial, eso no hay ninguna duda. Es de primer orden, pero no está tan claro que sea de variables separables, ¿no? Y bueno, entonces acá viene la idea esa que hablábamos al principio que nos relacionaba al diferencial de i con la derivada, con i' igual de i sobre dx, ¿sí? Entonces, si donde dice i', vos ponés de i sobre dx, ¿sí? De i sobre dx. O sea, a esta ecuación la escribimos en la forma i por di sobre dx igual a 6x, ¿sí? Y bueno, de acá, acuérdate que no hay que decirlo, pero uno lo pasa multiplicando, ¿sí? Como con el concepto que explicamos al principio, ¿sí? Bueno, uno pasa multiplicando este diferencial x y le queda i diferencial y igual a 6x diferencial x.
no te preocupes que vos en los exámenes, en todos lados, hacé de cuenta que lo pasás multiplicando, ¿sí? Bueno, entonces y diferencial y es igual a 6x diferencial x y ahora sí obtuvimos una expresión de esta forma, ¿no? Este lado h de y es y de este lado g de x es 6x, ¿sí? Bueno, entonces integrando ambos miembros, ¿qué obtengo? Integral de y diferencial y es igual a integral de 6x diferencial x. Bueno, ¿cuánto es la integral de y? Y cuadrado sobre 2. Y la integral de 6x es 3x cuadrado más una constante, ¿sí? Ponemos una constante de uno de los dos lados. Se acostumbra a poner del lado de la x, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la solución general de esta ecuación diferencial, ¿ves? La resolvimos nosotros, ahora no estamos viendo que esto es solución. Resolvimos, mirá, la resolución general de esta ecuación diferencial es esta que está acá, ¿está bien? La hemos resuelto. Esta es la solución general, ¿sí? Y la solución particular, que en 0 vale 4, que pasa por el punto 0,4 si querés, 0 de la abscisa, 4 de la ordenada, ¿sí? Bueno, ¿cómo se obtiene? Y justamente le damos a la abscisa 0, ¿ves? A la x0 acá, 0 al cuadrado 0 por 3, bueno, va a quedar 0. Y a donde dice y ponemos 4. 4 al cuadrado 16, dividido 2, 8. Entonces acá, ¿qué sacamos? Que c es igual a 16 dividido 2, 8. Que c igual a 8. Entonces, la solución particular, ¿sí? O sea, ¿por qué es particular? Porque se obtiene de la general dando a la constante c igual a 8. Es la única solución, ¿sí?, de esta ecuación diferencial que además pasa por el punto 0,4 o que y de 0 igual 4, ¿sí? Bueno, y de aquí la solución particular, o sea, si le pongo a c igual a 8, me queda y cuadrado sobre 2 igual a 3x cuadrado más 8, ¿no? Porque si es 8. Y despejando y en función de x obtenemos, multiplicando por 2, 2 por 3, 6, más 2 por 8, 16, me queda que y vale raíz cuadrada de 6x cuadrado más 16. Pues fíjate que en 0, si pongo 0 acá, ¿sí?, raíz de 16, 4. ¿Sí? Entonces, esta es una función y igual f de x, ¿sí?, que pasa por el punto 0,4, digamos, la gráfica de esta función, ¿sí?, pasa por el punto 0,4, o la ordenada al origen, si querés, es 4, ¿sí? Y bueno, ¿por qué me quedé con el más y no con el menos? Y pues si le pongo el menos a la raíz cuadrada, y bueno, pasa por menos 4, no pasa por 4, ¿está bien? Entonces esta es la única función igual f de x que sustituye en la ecuación, la convierte en igualdad, y además y de 0 igual 4, ¿sí? Y bueno, tenemos una interpretación geométrica también, mirá. Si yo pasara esto restando para acá, ¿sí?, y cuadrado sobre 2 menos 3x cuadrado igual constante, son hipérbolas, ¿no? ¿No es cierto? Y cuadrado menos 3x cuadrado igual constante, dependiendo de la constante c, salvo c igual 0, que quedan dos rectas, degeneran, digamos, las hipérbolas en dos rectas, ¿sí? Es una familia de hipérbolas, ¿ves? Pero bueno, esta que está en rojo acá, es la solución particular que pasa por el 0,4 e inclusive expresada como y en función de x. Ahora vamos a hacerla un poquito más grande. ¿Ves? Esta y igual raíz de 6x cuadrado más 16. Esta es la solución particular que pasa por el punto 0,4. ¿Ves? Acá 0 y acá está 5, 2,5, el 4 andaría por acá. ¿Ves? Esta es la única función igual f de x que resuelve la ecuación diferencial. Y todas las demás, ¿sí?, constituyen la solución general y acá no nos interesa despejar la y en función de la x. ¿Está bien? Bueno, espero que te haya servido el video y va a haber otro, ¿sí?, donde vamos a estudiar más tipos de ecuaciones diferenciales, trayectorias ortogonales, el significado geométrico de una ecuación diferencial y algunas cositas más que faltan, y ya vamos a haber terminado la unidad 6. ¿Está bien? Hasta luego.